Sábado 10 de febrero. Hermanos, un privilegio una vez más el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia, esperando en Dios que esté bendiciendo su vida. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó cuántos panes tienen. Ellos le contestaron 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente corrió y comió hasta quedar satisfecha. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Marcos. Y ahora llegamos ya al capítulo 8, en el cual hemos leído cómo el Evangelio nos presenta que el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. En el orden del Evangelio de Marcos, esta es ya la segunda multiplicación de los peces y los panes. Pues en el capítulo 6 de San Marcos, encontramos cómo Jesús alimentó a 5,000 hombres. Hoy serán 4,000 personas que comerán hoy con 7 panes y unos cuantos pescados. Anteriormente había alimentado con 5 panes y varios pescados, obviamente 5,000 hombres, como ya hemos dicho. Así es como comienza el versículo 1 de este capítulo 8, diciendo que mucha gente seguía al Señor y que ya tenían 3 días de estar con Él y que pues ya no tenían provisiones, las provisiones se habían terminado, ya no había comida. Por esa razón es que hoy el Señor se dispone a alimentarles. Ahora, el Evangelio de Marcos no nos dice dónde ocurrió este hecho. Pero como veíamos el día de ayer, Jesús se encuentra en el área de Decápolis, pues fue allí donde sanó al hombre sordo y tartamudo. Por tal razón, muchos han llegado a pensar que este hecho pudo haberse dado en esa misma área, en el de la Decápolis. Recuerde que decíamos también ayer que Decápolis forma 10 ciudades que estaban pues alrededor del mar de Galilea o lago de Genesaret. Entonces, en algún lugar de esos fue donde se realizó este hecho maravilloso. Se nos dice entonces que mucha gente seguía al Señor y no tenían qué comer. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Esto significa que la multitud lo había seguido desde varios días atrás y que en todo ese tiempo ellos habían estado escuchando las enseñanzas del Señor y obviamente las provisiones habían terminado. Y es el Señor el que se da cuenta de que ya no hay comida, que ya no hay provisiones, y es obviamente el Señor
quién tomará la iniciativa para resolver este problema. Esto, fíjese, es muy especial porque esto nos presenta a nosotros o nos enseña cómo el Señor Jesús conoce las necesidades de aquellos que le siguen. El Señor conoce las necesidades que aquejan a sus seguidores. Notemos que curiosamente los discípulos también han estado ahí los 3 días con la multitud, pero ellos no se habían dado cuenta que ya no tenían provisiones, ya no se daban cuenta que ya no tenían que comer. Esto nos enseña que hay momentos, hermanos, en que el ser humano en muchas ocasiones se vuelve ciego ante las necesidades de los demás. Muchas veces caen en el egoísmo y hay personas que dicen, bueno, yo tengo mi comida y como yo la tengo, pues no me importa los demás. Pero el Señor Jesús sí se da cuenta, decíamos, y Él es el que toma la iniciativa para resolver aquella situación. Esto nos muestra cómo el Señor Jesús es sensible ante las necesidades de su pueblo. Esa sensibilidad hace que Él pueda responder a las necesidades. Y esto, hermanos, es una de las áreas que nos pueden nosotros fortalecer en nuestra fe, en nuestra seguridad, en nuestra confianza, en nuestra oración. Porque sabemos que si estamos pasando por situaciones de dificultad, tenemos a un Dios que nos conoce. Adoramos a un Señor Jesucristo que Él es sensible ante la necesidad de su pueblo. Y que solo basta que nosotros pidamos, solo basta que nosotros clamemos para que sea el Señor el que esté respondiendo verdaderamente a nuestras necesidades. Porque vea, el Señor Jesús sabía, y lo sabía porque había estado con ellos. Decíamos, los discípulos también habían estado con ellos, pero ellos no se habían dado cuenta. Jesús sí lo sabía. E insisto, lo sabía porque había estado con ellos. Hermanos, esto nos recuerda que Jesús conoce nuestras necesidades y las conoce, fíjese, porque Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Muchas personas, cuando están pasando por tribulaciones, muchas veces por problemas, por dificultades, ellos hasta se quejan y dicen, caramba, todo mundo me dejó solo, todos me abandonaron, nadie me apoyó. Y ahora yo le puedo decir, Cristo no le ha abandonado. Tal vez usted podrá decir, mire, pero aun cuando si Él está aquí, pero no veo que él responda. Y obviamente el Señor está ahí y solo está esperando el momento para responder. Por eso es que veamos cómo el Señor le dice, me da lástima, le dice, esta gente que llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. O sea, el Señor Jesús, hermano, está consciente que Él no puede despedirlos con hambre, que Él no puede despedir a aquellas personas con la necesidad que estaban pasando. Y es que fíjese que el Señor Jesús a nadie despide con hambre. Él siempre sacia las necesidades de su pueblo. Pero esto mismo es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. La carta de Santiago es especial cuando nos dice que si alguien llega a visitarnos en nuestras casas y es la hora del alimento, la hora de la comida, dice, no despidas a las personas diciéndole, vete, que te vaya muy bien, abrígate, come y bebe, y buen provecho si tú no le das de comer.
por eso es que es importante el que nosotros podamos comprender que no podemos despedir a las personas con hambre, al contrario, debemos de darles nosotros de comer. Pero vea, esa enseñanza ahora viene de una manera muy fuerte, porque sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan? Aquí estamos en despoblado para que come esta gente. Ellos tenían razón, pues el lugar era despoblado o desierto, y no había dónde comprar comida. Y recordando que eran, dice la palabra, que eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero ahora ya los discípulos ya están entendiendo lo que Jesús quiere. Y es que no quiere despedir a la gente con hambre. O sea, el Señor está consciente de que aquel pueblo tiene necesidad y no lo va a despedir con hambre. Y por eso les pregunta: ¿cuántos panes tienen? Ellos, que ya habían tenido una experiencia similar y que la tenemos, insisto, en el capítulo 6, ellos ahora le dicen 7 panes. Pero vea, aquí es donde está ya el mensaje. Porque los discípulos ahora ya se dieron cuenta de una verdad muy importante y que es tan valiosa para el reino de Dios. Ellos ya se dieron cuenta que el Señor va a hacer algo. O sea, que el Señor va a alimentar a aquel pueblo, pero que para alimentarlo los va a utilizar a ellos. Los va a utilizar a ellos. Vea, esto es importante, ¿sabe? Porque hay personas que dicen: mire, cuánta necesidad hay en este lugar. A veces dice la gente: siento lástima de fulano que esté enfermo. Yo le pido a Dios que lo bendiga. Sí, hermano, está bien que ore por él. Perfecto que clame, o perfecto que usted sienta lástima por un pueblo o por una familia que está pasando necesidad. Y si usted se pregunta: ¿y qué querrá Dios hacer con ellos? Mucho. Dios quiere hacer mucho. Pero Dios se quiere valer de usted para bendecir, o Dios quiere utilizarlo a usted para bendecir a esa familia. Y esa parte es la que muchas veces nosotros no entendemos, fíjese. Porque lo que hacemos es decir: bueno, mire qué triste la situación que están pasando. Primero Dios, que el Señor pues pueda bendecirles, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos nomás con buenas intenciones o con la lástima. Y yo siempre he dicho, hermano, la lástima no ayuda. Mire, el que usted diga: me da lástima a tal persona, yo quisiera ayudarle, hágalo. Hágalo. Y cuando le digo ayudarle, no solamente le digo dele dinero, hágalo, vea en cuál es su necesidad, no se quede con la intención, no se quede con la lástima, porque cuando usted ayude, Dios va a multiplicar eso de maneras sorprendentes y lo va a bendecir a usted. Esto, vea, también nos deja otra enseñanza, que con nuestros pocos recursos podemos ser de gran ayuda a otros y podemos ser de utilidad para Dios. Hay personas que dicen: yo no tengo, yo por eso no doy, y yo le recuerdo: por eso no tiene, porque no da. Por eso no tiene, porque no da. Porque si usted quiere tener, usted tiene que dar. Yo sé que esto suena ilógico, porque las personas dicen: no, si es que el que da lo que tiene, a pedir se queda. Aparentemente. Pero sin embargo, cuando usted da, el apóstol Pablo nos habla del gozo de dar. Sabe que el dar es un gozo, pero es un gozo que hay que entenderlo. Porque si usted va a dar con lástima, pues entonces usted es el que va a sufrir por lo que está dando. Entonces, cuando nosotros damos, es ahí donde el Señor va a multiplicar eso poquito que usted está poniendo. Tal vez eso es lo mínimo que usted está dando. Pero el Señor lo va a utilizar para que sea lo máximo para aquella persona. Porque vea, el ejemplo es claro. Eran 7 panes,
unos pescados, y eran 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que estaríamos hablando de entre 10,000 a 15,000 personas. Porque recordemos, si no se contaban las mujeres y los niños, pues si solo eran 4,000 hombres, y esto es muy interesante porque así dice el texto, dice que eran 4,000 andros. La palabra andros es una palabra griega que lo que significa es masculino, o sea, eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y como siempre sucede, pues en toda actividad hay más mujeres que hombres. Entonces había una buena cantidad o una cantidad similar de mujeres y de niños. Pero a esa cantidad no importaba, porque con lo poco que los discípulos pusieron, eso sirvió verdaderamente de base para poder bendecir a aquel pueblo. Por eso, hermanos, el Señor quiere bendecir a las personas, pero lo quiere hacer a través de nosotros. Y ahí es donde muchas veces, insisto, nos preguntamos, ¿cómo haremos ante tanta necesidad? El Señor quiere obrar, insisto, a través de nosotros. Entonces nos dice el Evangelio que Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Pero oiga, si se sentaban era porque algo iba a hacer el Señor, ¿verdad? Usted no va a decirle a alguien, mire, pase adelante, siéntese en el comedor. Usted, si tiene una visita, no lo va a sentar en el comedor y para no ofrecerle algo de comida, ¿verdad? Si el Señor dijo que se sienten todos, es porque algo iba a hacer, y obviamente lo que se necesitaba en ese momento era comida. ¿Qué hizo el Señor? Dice el Evangelio que tomó los 7 panes, obviamente lo que ellos tenían, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Fueron ellos, los discípulos, quienes los distribuyeron, y luego ellos compartieron unos cuantos pescados. Una vez más, el Señor bendice esos pescados y mandó que los distribuyeran. Oiga, y la gente comió hasta quedar satisfecha. Todos comieron. Todos comieron. Y de lo que ya, vea, hasta sobró. Hasta sobró. Porque dice el texto que recogieron todo lo que habían, o sea, todos comieron y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. O sea, los sobrantes eran mayores 1000 veces que lo que ellos habían puesto originalmente, porque solo comenzaron con 7 panes. Ahora tienen 7 canastos de sobras, después que habían comido toda aquella multitud. Por eso, hermanos, creo que es importante, mire, este texto nos da a nosotros muchas enseñanzas que por el tiempo pues no las podemos nosotros tratar todos. Pero con dos cosas quiero terminar este audio. La primera enseñanza es que, hermano, no hay problema demasiado grande que el Señor no pueda resolver. Allí habían 10,000 personas en un lugar despoblado, no tenían qué comer. Pero el Señor verdaderamente obró, porque para Él no hay problema grande que Él no pueda actuar y no pueda resolver. Pero también la segunda enseñanza es que no hay persona demasiado pequeña que Dios no pueda usar. Veamos, a lo mejor esos 7 panes y pescados eran el lunch de alguno de los discípulos. El Evangelio de Mateo dice que era el lunch de un niño. Un niño dice que andaba esos panes guardaditos. Y obviamente ese niño fue utilizado tremendamente para bendición de aquel grupo de personas. Por eso recuerde, no hay problema demasiado grande que Dios no pueda resolver. Y no hay persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar. Por eso no hay excusa para servirle a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.